17. No se metan con el magistrado, porque tienen problemas. Hoy me acompaña el magistrado Claudio Aníbal Medrano Mejía, fue presidente de la Corte Penal del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís y uno de los más destacados jueces del Poder Judicial y conocido constitucionalista, miembro del Instituto de Derecho Constitucional, sí. Según vi a Sergio Tulio en estos días, déjame diciendo a abogado, ¿cuál es el concepto que utiliza para referirse a los abogados que apoyan a la FINJU? Ellos tienen un concepto de abogados asociados, Exacto. pero esos efectivamente tienen un vínculo institucional. Ah, ok. Cuando son La de abogados nosotros asociados. es una relación de amistad, de cercanía, de coincidencia en propósitos y en metas, eso, cosas así. Magistrado, Buen día. Y buenos días a ti, a toda la gente que te ve en la región y en el país. ¿Cómo está todo? Todo bien. ¿Cómo marcha el Poder Judicial? ¿Cómo va? Dije todo bien en lo personal. Sí. El Poder Judicial anda como anda el país. Todo el ambiente que sientes, que percibes en el país se refleja a nivel interno. Si en una nación, si en un país hay una guerra en el exterior, en los países que le circundan, termina habiendo una crisis económica, política, institucional a nivel interno. Y si hay situación, en cierto modo, podríamos decir, no en términos formales, como lo sería para los abogados, para los juristas, hay una alarma social en la comunidad donde está enclavado y funciona el Poder Judicial, indudablemente que eso termina reflejándose en el interior del Poder Judicial. Hay una percepción que la ciudadanía tiene con relación a los abogados. Los abogados somos considerados como uno de los profesionales más inescrupulosos que existen. Yo tengo el concepto de que una profesión no hace a ninguna persona inescrupuloso, sino que los valores que tú tienes, tú los llevas a cualquier cosa que tú adquieras, a tu profesión. Si tú eres inescrupuloso y te haces contable, eso tú vas a hacer. Si te haces médico, si te haces... ¿Cuál es su concepto con relación a eso? No, pienso que el tema de los abogados es que trabajamos con situaciones de crisis personales. Sí. Es decir, la gente no vive envuelto en un conflicto penal, civil. Son cosas extraordinarias que ocurren, que trastornan toda la vida de la comunidad. Siempre he dicho, si a tu casa llega una citación, aún siendo tú abogado, probablemente tu familia ese día no coma, sí, es cierto. Estén intranquilos. Entonces una persona que interviene como profesional en esa situación de crisis, en donde la gente incluso hace sacrificios extremos a veces para poder salir de un conflicto, y entonces después que sale empieza a no valorar tal vez lo que haya implicado tu esfuerzo profesional en ese sentido. Es cierto. Quizás la gente que lleva un dolor y va donde el médico con una serie de síntomas, permanece más con el sentido de gratitud o de reconocimiento de la intervención de ese profesional que con el caso del abogado. Terminó el asunto, estás en libertad. En nuestra sociedad no. Y entonces lo ves de otro modo. En nuestra sociedad quien cura no es el médico, son una cadena de oraciones. O sea, usted va enfermo, fulanito lo van a operar mañana, van a dar una cadena de oraciones. Si se sanó, fue por obra de oración. Si se embromó, fue porque el médico es malo. Bueno, yo pienso que la fe juega un gran papel en todo. O sea, claro. Una persona puede impulsar o ayudar a su muerte, a atraparlo, con el pesimismo, con la derrota interior. Con la actitud con que asuma la cosa. Si tú tienes una actitud de optimismo, es una lucha contra cualquier tipo de afectación psicológica o somática que tú tengas, ¿no? Y yo pienso que ese es el papel que juegan las cadenas de oración. Cuando yo he visto que generalmente dentro del Poder Judicial, los jueces que son objeto de algún tipo de investigación
son aquellos jueces que ordenan, casos de jueces de instrucción, jueces de fondo, que ordenan la libertad de alguna persona que haya sido imputada de cualquier tipo de delito. Y eso crea dentro del ámbito de los jueces un tipo de presión, un tipo de terror a dar decisiones de libertad por miedo a ser investigado. A no dar. A no dar una orden de libertad por miedo a ser investigado. Cuando se analiza el principio del debido proceso, del cual el juez imparcial es uno de los elementos fundamentales, y nos encontramos con la realidad dentro del Poder Judicial de la República Dominicana, de que no hay tal imparcialidad del juez por cuanto el juez tiene miedo de fallar de una determinada manera por temor a represalia. ¿Cómo afecta eso la garantía del debido proceso con relación a los ciudadanos? Bueno, mira, el sistema está diseñado pensando que eso puede ocurrir. Es decir, que la persona del juez pudiera ceder ante las presiones, ser condicionado, ser prejuiciado al momento de decidir. Y por eso entonces el diseño de la administración de justicia está regido por principios y por normas que tratan de garantizar que el juez tenga cierta seguridad frente a la presión externa. Y por ejemplo, los jueces son inamovibles. Es decir, la inamovilidad del juez implica que no es que te dan una patente de corso, es que te están diciendo que el poder político no te puede quitar cuando él quiera, sino que si alguien quiere quitarte de ahí, tiene que probar que tú has cometido una falta grave que tenga como consecuencia prevista la destitución o la desvinculación de tu función. Existe la posibilidad de que los jueces se inhiban incluso en situaciones en las que, no por presión, la presión no puede ser una causal de inhibición de un juez. Y de hecho en la Corte nuestra, cada vez que conocemos de las inhibiciones de los jueces de primera instancia, de los jueces de paz, que llega alguna decisión por esta, como hubo un caso concreto que recuerdo en el que el juez decía que como se estaba dudando de él o estaban haciendo afirmaciones insinuantes con relación a él, entonces él se inhibía, porque él no tenía. Y entonces la Corte lo admitió porque él lo admitió, porque al haberlo admitido denotaba que él no estaba en condiciones idóneas para desempeñar. Pero la verdad es que el Poder Judicial, sobre todo en las discusiones en Estados Unidos, que quizás es la nación que ha tenido la experiencia fundacional más interesante, porque discutieron acerca del cómo iban a ser las instituciones y cómo se relacionarían unas con otras y con la sociedad. Al Poder Judicial se lo identifica desde un principio como un poder contramayoritario. El hecho de que en algún momento pueda la generalidad de la gente querer un resultado y el juez entiende que él tiene que decidir lo contrario, entonces el juez lo decidirá. El tema es que en la República Dominicana es un país muy comunicado. Lo era antes incluso de las redes de internet, en el sentido de tener muchas emisoras más que muchos otros países y por lo tanto muchas voces, a pesar de la tendencia de concentración de los medios. Pero hoy día entonces las cosas se han popularizado, todo el mundo hace opinión pública a través de las redes de internet, participa, y eso hace entonces que el escenario en el que los jueces trabajamos esté en cierto modo más influenciado o tenga necesariamente el juez que estar más pendiente de que todo lo que está haciendo se sabe, que todo lo que él deja de hacer también se sabe. Y entonces, y además se sabe con mayor velocidad con la que yo puedo dar la información que a veces justifica lo que acabo de decidir. Por ejemplo, siempre he dicho, yo hago
una sentencia hoy como generalmente se ha estado haciendo por 2 siglos. Aparte de que puedo decir, bueno, que uno está haciendo esfuerzo por hacerlo distinto, como hacer sentencias más breves, más llanas, que la gente la pueda entender con mayor facilidad. Pero si tú haces una sentencia de 25, de 100 páginas, de 50 páginas, 150 páginas, ni los abogados te la van a leer. Y entonces eso genera un contraste con la facilidad con que, ¿qué decidí? Eso se sabe en 5 minutos o menos, en segundos, en todo el planeta prácticamente, si es un asunto de mucho interés público. Mientras que la justificación que yo pueda dar puede llegar a la semana, puede llegar al mes, puede llegar y así. Pero persiste la función, o sea, un juez que tiene miedo, un juez que actúa bajo presión, un juez que actúa bajo el imperativo de que si no da, de que tienen que tener pendiente cómo va a fallar, porque él piensa que si falla de una manera diferente a sus superiores puede ser objeto de destitución de su cargo, afecta la imparcialidad que tiene que tener un juez. El juez profesional está llamado a ver eso como algo que yo te diría, como yo tengo una conciencia, que cuando voy a hacer algo me permite escoger entre el bien y el mal, me permite entender si debo o no debo hacer eso, aparte de lo que serían los conocimientos, sino ese juicio moral interior que tengo. Entonces yo creo que el hecho de tener opinión pública formada, de gente cada vez más informada y por lo tanto con mayor capacidad de opinar sobre las cosas, eso hace que tú tengas en la sociedad una especie de conciencia que te mantiene alerta para tú no dormirte en los laureles, para tú no descuidar lo que estás haciendo, para tú mantenerte actualizado, para tú entender que debes dar respuestas a ese tipo de sociedad que tienes hoy y no a la que tenías hace 20 años. Y entonces eso es lo que yo creo que debería ser la actitud. Ahora, no deja de ser cierto que eso influye. Eduardo Jorge escribió un librito sobre el populismo penal, que yo recomiendo que todos los juristas y no juristas lo vean, ¿no? Acerca del populismo penal, es decir, cómo la ciudadanía ve los problemas judiciales o cómo piden el resultado y sobre todo uno de los graves problemas que tiene el Poder Judicial y los jueces es que la ciudadanía no conoce cuál es el papel que juega cada uno y más que nada cuál es el papel que juega un juez en el proceso penal. Y por lo tanto le está pidiendo al juez lo que tal vez debiera pedirle al fiscal. Es decir, es el fiscal el que tiene que estructurar un caso, que crear una hipótesis acusatoria lo suficientemente consistente como para que tenga éxito en el juicio ante los jueces. Y si el juez tuviera temor o si el juez tuviera parcialidad, hacerle difícil la posibilidad de no decidir de manera adecuada, de manera correcta frente a lo pretendido por una buena acusación. Y lo bueno que tenemos nosotros es que no solo el fiscal acusa, sino que entre nosotros, donde se dice mucho que el Código Procesal Penal es el código de los delincuentes, resulta que la víctima, este código le da la potestad a la víctima de tener no solo pretensiones civiles de querer una reparación, sino de tener pretensiones penales, de pedir que lo condenen a 10, a 20 años, a 30 años. Lo puede pedir la víctima del caso y hacer su propia acusación sobre el tema. Indudablemente la víctima siempre va a depender del Ministerio Público porque tiene muchas limitaciones para investigar, para buscar la verdad y en todo eso, pero en eso así. Nosotros escribimos en una constitución comentada de Finjus sobre el tema de la Oficina de Asistencia a las Víctimas. Y entonces nosotros decíamos que el abogado que asiste a la víctima no debe depender del Ministerio Público, ¿verdad? Que debe ser un ente independiente frente al Ministerio Público y a todos los demás actores, porque puede ocurrir que de algún modo, por influencia política, por cualquier motivo, el Ministerio Público quisiera no seguir un caso y entonces la víctima sí tiene el interés de hacerlo. Y entonces, en ese caso, creo que entonces tiene que ser alguien que represente al interés de esa víctima en el proceso. El juez en todo eso se supone que es un ente imparcial,
superpartes, que no está comprometido con el interés de ninguna de las partes. Si con algo el juez es parcial y con algo pudiera estar en el deber incluso de tener una posición, es con el derecho. Es decir, aun cuando tú no le plantees, y así lo dice la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, en el artículo 7.11, aun cuando una parte le plantee mal una pretensión relativa a lo que es decidible en derecho, el juez entonces está en el deber de decidirlo como el derecho manda que sea decidido. Claro. Aunque tú propongas de manera incorrecta e incluso allí donde tú guardas silencio y el juez advierte que hay una vulneración de derechos, el juez está en el deber de proteger los derechos de esa persona. Y es sobre todo lo más difícil en la medida en que crece la alarma social porque se incrementa las modalidades criminales y se tornan aparentemente más cruentas esa manera violenta en que ocurren hoy en el patio de nuestras casas, cercano a nosotros, actos criminales, la gente se indigna, la gente quiere respuestas más rápidas y al mismo tiempo respuestas más duras. Sí. La gente tiende a buscar respuestas que incluso llegan a niveles extremos, al grado que tú has oído que aquí legisladores acogen el discurso populista de la gente y se han atrevido a decir a los medios de comunicación que le den para abajo a esta persona. Es decir, a ese nivel ha llegado. Entonces, en un escenario así... Es un discurso que se contrapone con hechos. O sea, la sociedad... O es de un ignorante en relación con su papel como legislador. Lo entiendo, lo que quiero plantearles es esto. O es el papel... o es la actitud muy perversa de alguien que es sabio. Lo entiendo, lo que quiero plantearles es esto desde el punto de vista de un ciudadano de a pie, hablando con el pulpero de mi casa, del lado de mi casa. El pulpero ve cómo a las personas de su entorno le están dando para abajo. Sí. Pero también el pulpero ve cómo esas personas que le dan para abajo a la gente de su entorno recibe un trato garantista propio de este Estado de Derecho cuando llega a los tribunales producto de esas cosas. Y muchas veces al mes, a los 2 meses ya está en la calle o cuando sea. Otra vez se lo condenan. Entonces es objetivo criticar esa reacción de la ciudadanía legítima en el sentido de que ella está tendiendo a defenderse de una agresión que también es injusta y que no recibe la protección del Estado porque el Estado está obligado conforme al contrato social a garantizar la seguridad de los ciudadanos. El Estado falla, no la garantiza, te matan, te atracan, te violan, te matan una hija, te roban lo que pasa en la República Dominicana. La reacción normal de la ciudadanía tiene que ser que lo maten a todos, como escriben en las redes. A esos ladrones debieran matarlo, a esos ladrones debieran darle para abajo. Yo no sé por qué lo tratan como reyes cuando llegan a la justicia. ¿Usted no piensa que eso es una reacción adecuada de la ciudadanía? No adecuada. Yo pienso que es una o legítima, por lo menos. A eso me quiero referir. Okay. Es decir, yo comprendo por qué la gente reacciona así. Pero realmente el Estado no puede pensar así. Claro que no. ¿Verdad? Las instituciones no pueden reaccionar con la pasión, con el desenfreno que lo hace el ciudadano común. Maquiavelo decía que los hombres regularmente en los tiempos de paz no piensan en las situaciones como extraordinarias, es decir, cómo enfrentar situaciones de crisis. Y el incremento de la violencia en ese sentido probablemente no estaba tan presente en el diseño de los códigos procesales. Ahora bien, lo que sí también está presente en estas personas es que los códigos no se elaboran como para responder a no son una respuesta a la inseguridad, a situaciones de emergencia. Un país no se puede manejar con leyes de emergencia. Un país tiene que manejarse con instituciones estables, con un derecho que permanece en el tiempo y puede tener políticas públicas destinadas a
enfrentar situaciones coyunturales. Pero lo que tiene que ver con las garantías de los ciudadanos no puede cambiarse por un momento en el que de pronto hay muchos robos, hay muchas violaciones, sino que tiene que permanecer en ese tiempo, permanecer para que las instituciones también perduren y la sociedad permanezca, ¿verdad? Y entonces eso es lo que ocurre. ¿Qué sucede? Que el Código Procesal Penal, nosotros hemos dicho, es una herramienta formidable para un Estado de Derecho. Pero entre el Estado de Derecho y el Estado real de nosotros siempre hay un abismo, Claro. hay una gran diferencia. Claro. Y entonces los presupuestos con los que se debería manejar el proceso penal, los trámites del proceso penal, son considerablemente más exigentes que aquellos de los que nosotros disponemos. La Fundación Institucionalidad y Justicia, inevitablemente la hemos mencionado mucho porque es una institución que está monitoreando el hacer y al mismo tiempo haciendo estudios para proyecciones en el porvenir del tema de la justicia, evaluando el impacto de las leyes y todo eso. Pues he estado participando en unos estudios que se están haciendo sobre el sistema de justicia y a la inversa que crece la violencia y la frecuencia de los actos reñidos con la ley y el fenómeno criminal, inversamente decrece la inversión en la cuestión que tiene que ver con la seguridad y con la justicia, a pesar de todos los ruidos que oye. Es decir, cuando se hace un estudio entre 2001 al presente, tú te vas a dar cuenta de que se invierte cada vez menos recursos en eso. Y entonces se lo trata de contrarrestar digamos, con elementos de impacto. ¿Qué hace un ciudadano frente a la situación que usted plantea? Y yo estoy de acuerdo, el Estado no puede actuar conforme a la irascibilidad que en un momento dado pueda tener el pueblo. Pero si el pueblo ve que no está viviendo situaciones coyunturales, sino que está viviendo situaciones de violencia que ya tienen más de 2 décadas. Aquí hace más de 20 años que la delincuencia entró y sentó sus fuentes y no ha parado, delinquiendo. Nosotros, ¿no tiene el Estado también el deber de tener una legislación que refleje el estado social en que se maneja? O sea, No, es que yo pienso que esa legislación refleja eso. Okay. El problema es que si tú no pones en funcionamiento lo que está presupuestado que se haga con la suficiente nivel de eficacia, te voy a dar un ejemplo. El más dramático, el más escandaloso, el más vergonzoso. Un preso que está en Samaná o que está en Nagua gasta 5,000 pesos para él, para traerlo a la Corte de San Francisco. Eso es increíble. De modo que la Corte en determinados días ha fijado lo que viene de Nagua, lo que viene de Samaná, para que unos le den bolas a otro y lo traigan al tribunal. Entonces, ese es el problema de que si no se invierte, siquiera incluso lo que la ley pide, como nosotros hemos estado reclamando, que el 2.66% del presupuesto general de la nación que corresponde al Poder Judicial le sea entregado cada año y que está previsto incluso a pena de sanciones penales el hecho de omitir su entrega. Les ha entregado y nunca ha llegado a más de 1.69 que llegó en el año 2012. Nunca al 2.66 que está previsto. Entonces, ¿cómo enfrentar esto desde el Ministerio Público y desde el Poder Judicial si incluso lo que la ley prevé no se pone a disposición de estas instituciones? Entonces, ¿qué efectos tiene el hecho de que una persona tenga que costear su traslado a un tribunal? Que si las audiencias estaban fijadas para hoy, no se conoció porque no lo trajeron. Lo fijamos para dentro de un mes o un mes y medio. Y al mes y medio vuelve a ocurrir lo mismo.
¿qué hacemos nosotros en las decisiones? O advertimos al que lo tiene bajo custodia que lo presente bajo amenaza de ser sancionado en la forma que la ley prevé y mandamos que se notifique esa decisión al Procurador General de la República como un elemento de choque para ver que de algún modo se den cuenta de que hay que tomar decisiones globales que mejoren el funcionamiento del sistema de justicia. Magistrado. Entonces, ocurre que el código tiene plazos breves. Sí, plazos breves para conocer que se una apelación de una medida de coerción que Ajá. es, óyeme, está previsto en principio para las 48 horas de haberse presentado el recurso. Ya la Corte debiera decidir. Sí. Dentro de las, si el tribunal tiene su sede donde está la Corte, y de 72 horas Sí, está si fuera. está fuera del lugar donde tiene su asiento la Corte. Con falta de mecanismos así, entonces lo que nosotros decimos no es que eso sea imposible, sino que se necesitan otras cosas, como por ejemplo que haya escáneres en cada uno de los tribunales para que los alguaciles que notifican en Samaná al rato nos comuniquen a nosotros. Que haya una tecnología al servicio Claro que sí. Eso, de ese sistema de claro que justicia y no que sea alguien que venga a traer algo de Samaná y cuando llega aquí entonces ya tiene que volver para atrás a traer lo siguiente. es cierto. Y eso no es posible, ¿verdad? No. Entonces hay un problema logístico detrás de todo Hay que dinero. no puede pasar entonces porque suprimamos las garantías y creemos un derecho para el estado de emergencia o por la situación excepcional que la gente está viendo de un estado de violencia más o menos generalizado en términos de que se lo ve en todos los ambientes. Y en la medida en que la gente cree que hay que darle para abajo a esta persona, eso es violencia. Claro. La violencia más extrema, es decir, la gente está pensando entonces que la manera de solucionar las cosas es solucionarla en la manera en que el mismo delincuente enfrenta sus perspectivas de vida. Eso simplemente es una manifestación, una expresión de la pérdida de credibilidad en los actores del Pérdida sistema de de justicia. credibilidad, no solo en la justicia, Y de efectividad. sino en todas las instituciones. Claro. ¿eh? Todo lo Es que tiene decir, que ver, desde la policía hasta lo hay último. una O sea, pérdida eso de es. credibilidad. Entonces, por eso en esa todas reacción. en todas las instituciones. Yo entiendo y reconozco que probablemente en la percepción ciudadana nosotros no habíamos tenido un momento más difícil que el que tenemos en este momento. Sí. En términos de percepción negativa. Y creo que eso es un reto para el Poder Judicial. Y me preguntabas así, mientras subíamos, sobre el tema de la cumbre del Poder Judicial, que entre otras cosas tendría el reto de identificar los problemas actuales del Poder Judicial y cuáles serían los remedios, ¿verdad? Y entonces, definitivamente, eso fue interesante en términos de resultados de diagnóstico, es decir, saber qué nos ¿Qué tiene el afecta enfermo? y qué hay que hacer. El tema es, hemos hecho lo que hay que hacer. Esa es la tarea que indudablemente representa un desafío para el Poder Judicial. No significa una incongruencia, aunque yo no estoy apuntando al caos con lo que le voy a preguntar, que quien viola la ley que le otorga a un poder del Estado el derecho de que se le reconozca en el presupuesto un 2.66 del presupuesto de la nación, la viole impunemente y ese mismo poder entonces castigue a otra persona por otro tipo de delito. Claro, es decir, no juzguéis. O sea, yo no quiero decir que se haya que soltar a los otros, sino que hay que actuar contra el violador de arriba. No juzguéis si no queréis ser juzgados. Si Correcto. tú juzgas, vas a ser juzgado. Correcto. Y entonces el poder, para el Estado tener y ejercer lo que llaman el ius puniendi, el poder penal, Poder de castigar, tiene que de tener, ser un poder ético. Y la idea precisamente ese es el presupuesto básico de tener un código como el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal es el marco ético de exigencias éticas que debe tener el poder del Estado para tener moral, Claro, para aplicar la imponerle pena. una condena a un ciudadano. así es. Pero hay otro ámbito que es el que tiene que ver entonces con lo que en términos materiales hace cada quien. Si hay, como la gente dice en la cuestión esta de la Marcha Verde y de todo este reclamo,
una exigencia de frenar la corrupción en el Estado y la gente Y la impunidad sobre todo. piensa que hay impunidad en ese ámbito y que no es perseguida, indudablemente que se va creando un cuestionamiento, una especie de, que nunca llega a ser legitimación en términos morales, en términos éticos, el hecho de que usted, porque el otro delinque, usted crea que puede hacerlo, Claro, ¿no? claro. Pero la verdad es que entre las exigencias éticas que el Estado tiene frente al fenómeno de la criminalidad en los barrios, es ante todo que el que maneja el Estado, los que manejan el Estado, sean un ejemplo para esas personas. Claro. Y que la criminalidad sofisticada, que afecta a miles de personas con un solo acto, ¿verdad?, distinto al que hace un delincuente. Con 10 millones ahí, que se robe uno solo, exacto, se afecta a una mayor cantidad que gente, cuando se ¿verdad?, comete porque simplemente no un reloj que se robe. Claro. De falta de acceso a la educación, Claro. a la salud, a la vivienda, Claro. a servicios públicos estables y de calidad. Entonces, indudablemente que eso representa un elemento de presión para un Estado, no para buscar mecanismos de que yo soy más popular que el que pretende tener un discurso de exigencia frente a la transparencia, ¿no?, Ujú. sino para tomar acciones, para definir políticas, para fortalecer la transparencia en el manejo de toda la cosa pública y al mismo tiempo para perseguir y buscar sanciones para la gente que se roba el dinero público. Magistrado, ¿cómo se puede justificar cómo lo justifica usted, que el Poder Judicial no haya sido capaz, no haya tenido la voluntad, la decisión de exigir en los tribunales el derecho que le corresponde a tener 2.66%? ¿Cómo es posible que la justicia, los jueces, el poder de control de los otros poderes no tenga el poder de asistirse a sí misma, de sacar músculo frente al poder que pretende mantenerla humillada y decirle, tienes que buscarme el dinero porque es la ley que lo manda, no es porque yo te lo estoy pidiendo de manera arbitraria, búscame el dinero que la ley dice que tú tienes que darme? Bueno, el tema de cómo lo juzgo, ya te lo he respondido antes, porque el año pasado y antes del año pasado nosotros hemos estado yendo a casi todos los programas locales y nacionales donde hemos sido invitados. Lo vi con Uchi, para lo vi con todo. denunciar y exigir incluso ya no frente al Ejecutivo y al Legislativo, sino al propio órgano de gobierno de nosotros, al Consejo del Poder Judicial, que adoptara las decisiones de poner al Tribunal Constitucional a decir si el presidente de la República, como jefe del Poder Ejecutivo, puede de antemano, antes de que lo decida el Congreso, limitarle el presupuesto del Poder Judicial. Lamentablemente nosotros no hemos podido conseguir eso. El Poder Judicial, los jueces de este país, es decir, no el Poder Judicial como órgano institucionalizado, sino los jueces, ¿verdad?, la comunidad de jueces, que tiene 3 asociaciones, decidimos crear una estructura para esos fines, que la integraba el magistrado Domingo Gil de Santiago, el magistrado Ramírez Usaña de San Juan de la Maguana, la magistrada Isis Muñiz de Santo Domingo y yo, junto a otros jueces que trabajan con nosotros en ese sentido, articulamos un mecanismo al que se sumaron las asociaciones en términos discursivos, es decir, ellas consintieron en no asumir ellas ninguna el protagonismo para que nosotros lo hiciéramos. Y por esa razón estuvimos ahí. En la cumbre del Poder Judicial nosotros estuvimos presentes. Y diríase que la intencionalidad que nos movía hizo posible que el primer punto de los 6 puntos de agenda de la cumbre estuviese destinado a la independencia del Poder Judicial y luego el quinto a la cuestión del presupuesto del Poder Judicial, es decir, en la agenda de la cumbre. Y que el presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial ahí dijera, después
y debo decirlo, en que nosotros nos sentamos en una mesa con ellos a plantearle nuestras metas en relación con el presupuesto. Él llegó a anunciar allí que se adoptarían lo más que llegamos, ¿no? Sí, las acciones que sean necesarias para alcanzar la asignación del 2.66% para el Poder Judicial. Lamentablemente, nada ha sucedido. Se quedó ahí. Nada ha sucedido. Nosotros incluso trabajamos a cada miembro del Consejo, uno por uno, queriendo obviamente lograr que ellos formaran un consenso, y a pesar de avances que obtuvimos que eran materialmente capaces de imponer la decisión de apoderar al Tribunal Constitucional, no fue posible. Y entonces una paradoja que nosotros tenemos es que mientras como comunidad de jueces estamos exigiendo esto, como órgano del Estado, ¿verdad?, no ha habido el mismo nivel de reacción, de respuesta de parte de nuestro órgano de gobierno, ¿verdad? Y entonces en ese sentido hay distanciamiento. Lo que nosotros queríamos convencer al presidente de la Suprema Corte de Justicia era de que lo que nosotros estábamos haciendo no perjudicaba al Poder Judicial. Y es más, nosotros llegamos más lejos. Incluso cuando hubiera elementos políticos de por medio, así como la mejor bandera que exhibe el presidente actual de la República es el tema de la educación, que se hizo posible porque la ciudadanía la reclamó, nosotros le decíamos, incluso entonces, tanto el gobierno central, el presidente, como el propio partido al que pertenece, si se le otorgara al Poder Judicial lo que la ley prevé, podrían mañana exhibirlo como una bandera de que ellos impulsaron. Pero es que además, en una sociedad democrática, no tiene por qué haber el temor de que el organismo de cierre del sistema, el Tribunal Constitucional, se pronuncie con relación a determinadas cosas, porque eso terminaría con la diatriba. O sea, que el Tribunal Constitucional dice, el presidente sí puede o no puede, o el Congreso sí puede o no puede, porque además hay una desventaja que van a tener el Poder Judicial con relación a eso. Si el presidente no puede, el presidente lo puede hacer a través del Congreso, porque el Congreso es un sello bolígrafo del presidente. Lo ideal, incluso hubo alguien que llegó a decir que si eso se producía, se iba a crear una crisis de poderes en la República Dominicana. Y yo diría que en la medida en que nosotros actuáramos como un poder realmente independiente frente a los demás poderes, entonces habría hoy una crisis sin que eso se hubiera planteado. Claro. Es decir, hubiera una crisis porque el poder del que nosotros formamos parte, que es el Poder Judicial, ya hubiese tomado acciones específicas destinadas a lograr que el Poder Ejecutivo lo que haga sea tramitar ante el Congreso Nacional el presupuesto del Poder Judicial para que el Congreso decida. Claro. Para que el Congreso decida, porque obviamente en eso hay el equilibrio de poderes y la separación de poderes que no es absoluta en ningún sistema democrático. Hay un juego de los poderes en el cual no podemos nosotros de manera absoluta servirnos solo con la cuchara grande sin que haya un contrapeso. Pero el contrapeso real en la definición del presupuesto debe ser el Congreso, que decida cuánto le toca al Ejecutivo y a cada uno de los órganos y cuánto va para el Poder Judicial. Ahora, lo que nosotros hemos dicho es que el 2.66% que la ley le asigna al Poder Judicial es indisponible. Tan indisponible como es indisponible la vida de una persona para cualquier autoridad que no pueda decir, maten a ese. Pues igual no pueden decir, quítenle. Exacto, porque es un mínimo vital que está establecido. Lo que la ley le ha reservado. ¿Y por qué la ley le reserva? Oye el lenguaje de la ley. Oye el lenguaje de la ley. En la ley no aparece el 2.66%. Eso es una operación aritmética que se hace a partir de lo que la ley consagra. Pero la ley lo que dice es que al Poder Judicial le corresponde el 4.10% del presupuesto general de la nación, incluyendo los ingresos extraordinarios, y que de ese 4.10% le corresponde
el 65% a la magistratura, al Poder Judicial, y lo restante al Ministerio Público. Y entonces ocurre que la ley dice al menos el 4.10%. Es decir, al menos, quiere decir, lo menos que se le puede otorgar es el 4.10%. ¿Y por qué? Y ese en al menos tiene otra lectura también interesante para la independencia de los poderes. Porque si en Costa Rica es el 6% y hay una propensión a llegar al 8% para el Poder Judicial, eso indica que aquí pudiera igualmente ser mayor. Pero ¿qué ocurre cuando te dicen al menos? Que en ese al menos obliga a que el Poder Judicial tenga que cada año ir a tratar de superar ese mínimo para que le den más. Es una manera de crear un mecanismo de arrodillamiento de un poder del Estado frente a otro poder del Estado. Y eso es una grave dificultad. Entonces, gran parte de la falta de eficacia del sistema de justicia, que sería relacionado con la velocidad con que nosotros tramitamos las cosas en el Poder Judicial, está íntimamente vinculada a la falta de recursos con lo que se trabaja. Falta, es decir, escasos recursos materiales, escasos recursos humanos en términos de cantidad de personal suficiente para operar cada una de las unidades de trabajo del Poder Judicial. Eso crea una subordinación porque el que paga y de tecnología instalada. El Código Procesal Penal está pensado para el mundo de hoy, el mundo de la revolución tecnológica, donde las cosas estén allí. Así como hoy todo, incluso hay una atención que los procesos se traen a los medios de comunicación y hasta los abogados vienen de las dos partes a discutir un proceso en los medios, como si hubiera un traslado de donde deben discutirse las cosas a los medios de comunicación, pero indudablemente donde mataron a una persona, donde alguien está preso, es un tema de interés público y la ciudadanía tiene que enterarse a través de los medios de prensa. Pero bueno, yo creo que cada cosa tiene que jugar un papel. Entonces, en ese escenario, donde los ojos del mundo están sobre lo que decidimos los jueces debiéramos tener mayor tecnología. Y una cosa que yo he propuesto es que nosotros tengamos pantallas que estén más cerca de la gente para que la gente esté viendo. Hasta el escrito que llevamos, que yo lo presente ahí, donde se dice que hay una firma falsificada o que hay tal cosa, la gente lo vea en grande y vea todas las cosas y esté oyendo también porque haya sonido, porque haya cosas. Y lamentablemente esas cosas uno las ve todavía hasta como utopía, haciendo cosas realmente practicables y reales. Y que existen en otros países. Que en otros países están ahí al lado, en Puerto Rico, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo mucho intercambio con ellos y estamos viendo eso y lamentablemente entonces entendemos la distancia que hay entre el juicio oral de ellos y el juicio oral de nosotros, producto de que nosotros no tenemos los medios que ellos han empleado para ese propósito. En una intervención ante la FINJO, en la que usted compartió con Ramón Núñez, la fiscal del distrito, ¿cómo se llama la fiscal del distrito? Jenny Berenice. Jenny Berenice. Y con el presidente de la FINJO, el vicepresidente ejecutivo, Ramón Núñez, decía... Fue muy buena la intervención de Ramón. Fue muy buena. Muy buena. Pero yo siento que parte de las cosas que dijo Ramón, usted quiso responderla y no tuvo el tiempo, y quiero retomar ese tema ahora, porque quiero oír su opinión con relación a eso. Ramón decía, bueno, la justicia el poder ha dejado de interesarse en la justicia porque no les renta. ¿Qué es lo que está pasando? Que si yo soy el dueño del poder y puedo resolver un asunto en los medios de comunicación, como generalmente se hace, los medios de comunicación sirvan como elemento de presión para en muchas ocasiones poder torcer la decisión de los tribunales, o se utilizan como una forma de saldar un pleito. Muchas veces la culpabilidad o exoneración de culpa de cualquier ciudadano sometido a la justicia tiene más connotación por lo que se decide o por lo que se dice en un medio de comunicación que por lo que sucede en los tribunales. ¿Cuál es su enfoque con relación a eso y a lo que dijo Ramón? Sí, mira, es algo que nosotros hemos dicho o nos hemos referido muchas veces. Los medios de comunicación, como la policía, también he repetido mucho
una expresión que le oí a Roberto Bergali en la Universidad de Barcelona en mi primer viaje allí en el año 1995. Fui a un programa que se llama Intercampus. De ahí vino la pasión por el vino. Sí, entonces él dice, la policía es la eficacia y el juez es la garantía. Sí. Ese papel de eficacia que tiene la policía lo supera la prensa, en el sentido de que la gente dice, ese mató a mi hijo, y la prensa puede, o determinado medio de prensa, acoger el señalamiento como un hecho. Y entonces, obviamente, ya lo que el juez va a juzgar es al que mató, no al acusado, sino al que mató, porque en la percepción y en el tratamiento público de ese asunto ya lo mató. Sí. Y luego está el hecho de que dice un autor argentino que los medios de prensa tratan los procesos con la lógica del cuento de hadas, en el sentido del enfrentamiento del monstruo, ¿verdad? Y la doncella. Sí. En el sentido de que el que está acusado es el malo, no es una persona, es un monstruo. Y lo enfrentan así, ¿no? Y luego otro costado de ese asunto es que en el medio de comunicación, como en la policía, no suele siempre haber reglas. Es decir, en el pragmatismo de la acción policial te agarran, no importa cómo te lo agarran, ¿verdad? Pero ya cuando llegan del juez, aun cuando agarraran al correcto, si no lo agarraron en la forma debida, la depuración, entonces el filtro, viene el problema de que los jueces no solo están queriendo garantizar que el que mató a Pedro sea sancionado, sino que para sancionar al que mató a Pedro no creemos un peligro para todos los ciudadanos. Y por esa razón es que se hacen reglas, ¿no? Se crean formas. Y todo el proceso está sujeto a algunas formas que tratan de prevenir que con el pretexto de sancionar a alguien no se ponga en peligro a todo el mundo y la seguridad desaparezca. Y creo que en ese reclamo de un tanto de extremista que genera el fenómeno criminal cada vez más cruento, ese reclamo, en cierto modo, de urgencia que hace la ciudadanía de una respuesta eficaz, pues eso entra inevitablemente en tensión con lo que nosotros estamos haciendo. Los procesos están pensados de tal modo incluso que el tiempo juega un papel en la redefinición del conflicto, en llevar las cosas a su lugar, para que incluso el que ayer perdía que lo mataran, pueda mañana darse cuenta de que pudo él haber cometido un error si lo hubieran matado ayer. Por eso los juicios no son sumarios. No lo agarran, pónganlo ahí, fusílenlo. No. Los juicios tienen su tiempo, se investiga, se determina, y las cosas van bajando y entonces se decide. Pero cuando ese tiempo se extrema, entonces ya la justicia desaparece, porque si no hay justicia en tiempo oportuno, pues no hay justicia, valga la redundancia. Correcto. Incluso como está sujeto a plazos el proceso, cada etapa, entonces ocurre que cuando en manos de un órgano judicial un proceso excede los plazos previstos, vienen consecuencias. Y esas consecuencias son las más frustrantes, como por ejemplo decir se extinguió el proceso. Cuando uno dice se extinguió la acción penal, es decirle al ciudadano, mire, yo no puedo ya determinar si usted es inocente, es decir, la cuestión de la acusación. La gente tendrá la duda siempre de si usted lo mató o no, si usted robó o no. Igual que le digo a la víctima, tampoco puedo ya determinar si él mató a su hijo ni ponerle pena. Por eso se necesita que haya recursos para el funcionamiento del sistema de justicia de manera eficaz. En otro momento de su intervención, Ramón Núñez, sobre estos traslados que pudieran ser caprichosos, que pudieran ser parte de una censura, de un ejercicio de poder del Consejo de Poder Judicial con relación a los jueces, y que en la mayoría de las ocasiones los jueces no
se manifiestan ni protestan por esta situación, sino que cuando sucede un caso extremo es que ellos se movilizan. ¿Cuál es su opinión con relación a eso? Sí, yo creo que el activismo de las asociaciones de jueces, igual que del Colegio de Abogados de la República, pues ha sido no lo suficientemente vehemente frente a este tipo de cosas. Y eso tiene que ver quizás con el hecho mismo de que quienes manejan las asociaciones de jueces para defender los intereses de los jueces son jueces. Y a menudo pudiera haber hasta temor en las consecuencias que tenga el nivel con que yo reclamo frente a quien puede decidir sancionarme a mí. ¿Ves? Y entonces yo pienso que esos son factores encima de la cultura, digámoslo así, de los jueces de no hablar por los medios de comunicación, no estar en los medios, evitarse cosas. Y no siempre ha habido la suficiente comprensión de que para hablar de estos temas que nosotros estamos hablando, yo puedo hablarlo con la libertad que habla cualquier ciudadano. Porque yo soy un ciudadano de la República y en tanto juez me debe preocupar el destino del Poder Judicial, hacia dónde va. Es decir, si somos bien valorados o somos mal valorados por la sociedad, es algo que a mí me tiene que preocupar y debo reaccionar. Y entonces yo pienso que definitivamente no ha habido suficientes respuestas en ese sentido. Igual también está el fenómeno de que cuando un juez incurre en faltas, afecta a todos los demás jueces. Claro. Y en el fondo está el hecho de que yo no puedo censurar que se sancione al juez que ha cometido una falta. Tampoco, pero lo que sí puedo exigir es que así como yo quiero garantizarle a los ciudadanos un debido proceso, también se le garantice a un juez. Claro y suspender a un juez por 6 meses implica que durante 6 meses él no va a trabajar, porque si ejerce como abogado, entonces está entrando en un conflicto de intereses, en una situación que está incluso penada con destitución. Claro. Entonces te está condenando a pasar hambre durante ese tiempo o a la inseguridad de tu familia y de ti mismo. Tú podrías decir, bueno, él se lo buscó si actuó mal, pero hasta que no se sancione, tú no sabes si él se lo buscó o no. Igual que si acusan a alguien de matar a una persona, hasta que un juez no determina eso y lo condena, entonces no se sabe, sencillamente es un imputado. Y la Constitución dice que tiene derecho a ser presumido inocente y a ser tratado como tal. Y esa es una de las cosas más difíciles de aceptar, incluso por actores del sistema de justicia, en el sentido de que una persona tiene derecho a ser tratado como inocente hasta que se declare su culpabilidad por una sentencia definitiva e irrevocable de un tribunal. Y la ciudadanía tiene derecho, entonces, a irritarse incluso si esa justicia no determina oportunamente ese asunto, si no da respuestas adecuadas y en tiempo oportuno. Lo que sí quisiera siempre es que los ciudadanos conocieran cada vez más qué hace un fiscal en un proceso. ¿Cuál es el papel que él juega en el caso donde mataron a socializar más el conocimiento con relación al código? Exacto. Y yo pienso que también el Poder Judicial no ha sido suficientemente agresivo en la divulgación de esos contenidos, por ejemplo, las acciones que los ciudadanos tienen a su alcance, la manera en que ellos pueden motorizar los procesos. Es posible que sí haya un conocimiento, magistrado, pero también es posible que haya una falta de credibilidad de la gente, que lo mira simplemente como poesía judicial o como poesía constitucional. Eso es parte. Incluso yo estaba viendo la semana pasada estadísticas en un periódico de circulación nacional acerca de la gran cantidad de casos que efectivamente ocurren y no son denunciados siquiera. Claro. Es decir, la llamada cifra negra o gris, que es ese espacio, ese es el producto de la falta de fe, en no creer que la policía va a hacer, no creer que el fiscal hará, no creer que los jueces van a hacer. Incluso usted dijo en su intervención en la FIN que la prisionización se había incrementado. Se ha incrementado. A 12 años de la entrada en vigencia de este código que prevé el Estatuto de la Libertad y que la prisión es la última ratio. Una de las... Es poesía. Sí, eso es poesía. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa presión que tiene la ciudadanía nadie se detiene a entender
que hoy hay más gente presa proporcionalmente que la que había antes del Código Procesal Penal. Lo que ocurre es que, como también es más frecuente, la criminalidad es más intensa, o sea, el número de actos reñidos con la ley penal es mayor, es más frecuente. También. Ahora mismo, en este momento, pueden estar ocurriendo cuantos asaltos y cosas en el país, ¿verdad? Es cierto. Entonces, obviamente, la respuesta penal frente a los casos más graves es más intensa, pero el código tiene como válvulas de escape, porque si no, tendríamos que, en lugar de construir escuelas, empezar a construir cárceles, porque no van a cárcel. Es decir, ¿dónde? Y ese es el tema. Estados Unidos es el que más presos tiene en el mundo entero de los países, y es donde el modelo que se toma como referencia para todo el mundo. Mira, hay un tema que a mí me preocupa. Claro, debo decir, la idea de los plazos no es solo de que para escape de congestionamiento de cárcel. Los plazos están vinculados con la presunción de inocencia, con el derecho a ser tratado como tal. Y de que se conozca un juicio. Y de que se conozca un juicio en tiempo oportuno. Claro. Es decir, por eso es que la gente, por ejemplo, la lógica es, mató a uno. Me envió un amigo sacerdote recientemente una gráfica por internet, donde a alguien que lo acusan de robar qué sé yo cuántos millones al erario público, le habían metido, dice, 6 meses o 3 meses de cárcel, y a otro lo condenaron a 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Es que uno era pelotero y otro no. No, que uno era una medida de coerción. Sí, yo lo sé. Y el otro era una pena. Era una pena. Pero en el mensaje para los ciudadanos... Subliminal era que había un fallo de la justicia. Era que había un fallo de la justicia. Claro, yo lo expliqué varias veces. Claro, esa es parte de la desventaja que nosotros tenemos de digamos, el código comunicacional. Los ciudadanos no distinguen las instituciones jurídicas y entonces eso le hace confundirse, ¿no? Creen que al que mató 3 meses es la condena. No, 3 meses es una medida para que él esté al alcance del que está investigando. Porque, y para que esté disponible si se presenta la condena. ¿Y por qué 3 meses? Porque en 3 meses el que está investigando debe dar una conclusión y presentar acusación contra la persona. Claro. Es decir, todo está pensado en esa lógica. Ahora, si tú quieres y necesitas más tiempo, pídeselo. Claro. Pero no se lo pida cuando se hayan vencido los 3 meses, pídelo antes de que se venzan. Y por eso que aquí han pasado casos, incluso en situaciones extremas y muy graves, como pasó con el caso de Loara, de la señora, ¿verdad? Pasado unos 3 meses la pone en libertad y la gente se tira a la calle, ¿no? y reacciona porque no entiende la lógica de ese actuar. Magistrado, la tiranía del tiempo, mire, ya como, dame un tiempo de despedirme, dame. Le agradezco que haya venido al programa, espero contar con usted, con la... Yo te dije en estos días, yo siempre estoy abierto, incluso en medio de la guerra. Lo que sí hay es que hay cosas de las que uno debe hablar y hay cosas de las que no debe hablar. No que tenga miedo, sino que hay cosas que